estamos teniendo una crisis económica. La crisis económica que nosotros estamos viviendo está sirviendo para que se aplique unas políticas que se empezaron a explicar en todo el mundo, generalmente en Europa Occidental y Estados Unidos, donde había estado el bienestar, en los años 80, por Reagan y Margaret Thatcher. A partir de ahí empiezan a ocurrir cosas de tal manera que cada vez los trabajadores van teniendo menos derechos. No hay que recordar nada más que la huelga de los mineros ingleses, como la Margaret Thatcher se cargó totalmente los sindicatos mineros, por Reagan se cargó los sindicatos de controladores aéreos. Hubo batallas muy importantes que aquí no nos enterábamos todavía porque nosotros veníamos de muy atrás, veníamos de un estado económico muy pobre y estábamos subiendo. Todavía pues, todos no teníamos bolígrafos, había que comprar bolígrafos, todos no teníamos vídeos, había que comprar vídeos. Pero eso empezó a ocurrir en los años 80. A partir de ahí, junto con la competencia de los nuevos sitios donde se produce ahora, que era Asia, China, Indonesia, Malasia, todos estos sitios, se empezó a introducir un producto que eso lo hemos ido viendo poco a poco, que significaba que se hacían las cosas muy baratas, de tal manera que se iban las fábricas de aquí. Se fue la cementera de Torremolinos, por ejemplo, se ha ido un montón de fábricas de tejido, de costura, de aquí de Ruhr, toda la zona esa. Bueno, se iban las fábricas y todavía no nos pasaba nada porque justo cuando eso empieza a ocurrir, a nosotros nos viene la burbuja inmobiliaria que nos ha tenido unos 8 o 9 años engañados. Esa economía era una economía totalmente irreal, improductiva en el sentido de que eso consistía en hacer pisos y venderlos uno a otro más caro que lo habíamos comprado, en plan, o sea, engañarnos. Entonces, claro, eso se sabía que iba a reventar y que tenía que reventar. Eso cualquier persona que tuviera triunfo y de economía, eso pasa muchas veces antes en muchos sitios distintos, la burbuja inmobiliaria en todas tallas. Lo que pasa es que esa burbuja inmobiliaria cuando estallara iba a tener para los poderes económicos, para el capital, muchas ventajas, como ahora se están viendo. Entonces, las políticas económicas que se han venido aplicando en este país, la aplica el PP y el PSOE. Eso se llama neoliberalismo y ha consistido básicamente en quitar cada vez más derechos de los trabajadores para dárselos al capital. De tal manera que, conforme ha ido avanzando el tiempo, los trabajadores tenían menos derechos, pero el capital tenía más. Las multinacionales eran más fuertes, la banca era más fuerte, los ricos el mundo de la finanza cada vez pagaban más impuestos proporcionalmente a los que pagaban los trabajadores. Lo que ocurre es que todo eso estaba ocurriendo, pero estaba tapado por la burbuja inmobiliaria porque aquí había una mayoría de personas que más o menos vivían bien, eso que se llamaba estado de bienestar, y entonces las cosas pues se sostenían. Cuando llega la crisis económica, viene la crisis financiera, no hay banco, el capital a la derecha lo tiene muy bien, porque todo ese paro que se ha producido con la construcción, cuanto más paro hay, más fácil asustar a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque tú ya sabes que si me despiden, no sé dónde voy a ir, pues no como antes que podía tener más o menos margen. Si encima me despiden y tengo una hipoteca, me van a quitar la casa. Entonces, ese miedo que produce que haya mucho paro, le viene muy bien a la derecha económica para aplicar la política que a ellos les interesa. La política que a ellos les interesa es quitar todos los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Por qué? Porque este país, pues como tiene la economía que tiene, que nunca ha tenido una economía buena y solo se ha basado en el turismo y la construcción y el sector servicios, cuando ahora se abren las fronteras y los productos, es más barato traer un rotulado de China que hacerlo aquí, y viene en barco, este país no tiene capacidad de reacción. Y si a eso le unimos que tiene una crisis económica donde no hay dinero, pues no se puede invertir en industria, no se puede invertir en investigación y desarrollo. Entonces este país tiene que basar su futuro en la explotación de la clase obrera. Es decir, lo que necesita es mano de obra barata y sumisa. Las recomendaciones que tienen de los grupos económicos europeos es que los sueldos en España tienen que bajar un 20%. Cuando los sueldos bajan, lo que se fabrica se puede meter más barato. Y entonces cuando suben las exportaciones, pero aquí no exportamos ordenadores ni exportamos coches, pero también se están deteriorando las condiciones de la fábrica de coches, ¿no? Pero aquí no tenemos una industria de calidad que se exporte en general. Aquí lo que se exportan son pues, productos agrícolas, tal, que se pueden mantener con una mano de obra no muy formada, ¿verdad? Pues cualquiera sabe que para trabajar en el campo pues, no hay que saber traer. Bueno, pues entonces, como decía, esto está siendo aprovechado para aplicar esa teoría, lo estamos viendo. ¿Qué necesitan? Pues el dinero que hay en España necesita buscar otro sitio que no se le da el dinero. Pues van a intentarlo con la educación y con la sanidad, habrá que hacer negocio con eso. Lo que pasa es que para que ellos hagan negocio con eso va a significar que lo que antes lo teníamos gratis, ahora vamos a tener que pagar. Y eso, con el tiempo, lo que llevará es que habrá pues, niveles de educación de tal manera que
trato mejor o peor, cosa que ya ocurre ahora, pero ocurre con lo privado y lo público. Entonces ocurrirá dentro de lo público. Y toda esta introducción, ¿para qué? Porque ahora viene esta ley de educación. Esta ley de educación, la llamen como la llamen, la presente y la presente, es la ley de educación que responde a la política económica que han venido aplicando el PP y el PSOE. Cuando el PSOE dice que está en contra de esta ley de educación, está siendo totalmente incoherente, porque ha hecho todo lo posible para que llegara. Porque el PSOE estaba de acuerdo con Maastricht, estaba de acuerdo con la Constitución Europea. Pues Maastricht decía, el Banco Central no podrá prestar dinero a los estados, se lo prestará a los bancos. Con lo cual, en esa carambola, resulta que yo se los presto al Estado, el Banco Central les presta a los bancos al 1% y los bancos al Estado al 3 al 4%, y están ganando dinero. Esto se hacía para tener sujeto al Estado, para que el Estado nunca dispusiera mucho dinero. Y eso lo aprobó el PSOE, lo aprobó el PP. Entonces, ahora cuando el PSOE se escandaliza tanto de la ley de educación, hay que recordar estas cosas. Esta ley de educación es la que necesita tu política. Porque tú cuando has mandado no te preocupas para nada de que aquí hubiera industria, de que hubiera desarrollo, nada. Has permitido que siguieran los centros concertados, no has hecho absolutamente nada para que el Estado se fortaleciera y pudiera aguantar esta ataque que está sucediendo ahora. Bueno, pues la ley esta, la 11, cuando uno se pone a leerla, hay que detectar y a los puntos donde se ve cómo efectivamente sirve para eso. Para bajar los sueldos y que los trabajadores y las trabajadoras no estén cualificados. Entonces, en ese sentido, uno de los objetivos que se propone es reorientar amplias capas de la clase trabajadora hacia la educación de baja cualificación, es decir, que no hay que saber tanto. ¿Y eso cómo lo consigue? Pues una manera, como ha comentado el compañero, es meter pruebas. De tal manera que si yo ya te hago una prueba en tercero de primaria y sexto de primaria y en tercero de la ESO te doy a elegir por los hijos y la hija de aquellas personas que viven en un entorno socioeconómico no muy bollante, entre otras cosas, en su familia no tienen referente de ingeniero, de médico, de tal, lo tienen mucho más complicado para concienciarse de la importancia del estudio. Entonces, esas personas cuando desde primaria y en la ESO le vayan llegando mensajes del tipo, si tampoco, me da igual, si tal, tú no te sales bien, tú no vas a llegar a nada en tu vida, esos niños lo interiorizarán. Y creerán en un momento que ellos libremente eligen, pues en cuarto hacer la FP básica, que eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Pero claro, esas medidas maleducarán a las personas para que la universidad la vean como algo lejano. ¿Vale? Como un filtro donde se le van transmitiendo advertencias, tú para esto como que no, tú para esto como que no. Eso obviamente hará que mucha gente, cuando llegue tercero de la ESO, se vayan a la FP básica. Cuando eso ocurra, si esta ley sale para adelante de aquí a 15 20 años, se hará, quien quiera que haga un estudio verá que la gran mayoría de esas personas que se van a la FP básica son hijos e hijas de la clase trabajadora, que para eso se puede. Lo de establecer, permitir que los centros puedan autofinanciarse, buscar recursos y darles premios de calidad. Pues eso significa que aquellos centros que estén situados en zonas donde vive gente con un nivel socioeconómico alto, pues si tiene un buen pabellón deportivo, tiene un buen salón de actos, lo podrá alquilar para eventos, podrá organizar actos sociales y recibirá dinero. Como el alumnado que le va a llegar es un alumnado de familia donde ya ha estudiado, si no una tradición, por lo menos hay 2 o 3 generaciones que ya han estudiado, pues esos alumnos van a estar mejor predispuestos para el estudio y evidentemente, si esta ley se llevara a la práctica, cuando se dijera, ¿cuáles han resultado ser los institutos o las escuelas mejor preparadas? Pues las que están en la zona donde la renta es más alta. Eso es obvio. ¿Qué se conseguirá con esto? Con esto se conseguirá porque en la zona donde las rentas no son tan altas hay una escuela de subsistencia. Una escuela donde lo único que se le enseña a las personas sea a trabajar y callar. Porque lo más competitivo que existe es un obrero acobardado. Echará la hora que haga falta por el mínimo sueldo. Y entonces el producto que sea capaz de producir, pues el empresario lo va a poder vender barato. Pero cualquier persona que piense, cualquier persona que se organice, cualquier persona que se pelee, ya no es competitiva. No es competitiva porque pide subida de sueldo, porque pide mejores condiciones laborales. Para eso estarán las escuelas esas. Si no están ya, eso sería una cosa que podríamos hablar, si no están ya. Pero bueno, ahora estamos hablando del anuncio y lo que se nos puede venir encima. Otra cosa que a ellos les interesa, obviamente, es que, bueno, como ha comentado el compañero, gastarse un dinero público para después que la gente trabaje en trabajos donde no haga falta tener una formación, pues hay que privatizar la enseñanza. La enseñanza es una cosa que habrá que privatizar poco a poco para que la enseñanza de calidad cueste dinero
y el que pueda optar porque se quede con esa enseñanza de calidad. Y esta que estamos hablando, la enseñanza básica del trabajador mínimo, pues esa no hay problema en que sea público, porque entre otras cosas a la gente la lleva a la escuela pues para educarla, para que trabaje como he dicho antes y no me genere lío y no se meta en política y estas cosas. Entonces, se van a introducir agentes externos que van a evaluar los centros, van a ver, pues mira, este centro tiene tal, se darán como una especie de reconocimiento, los centros que tengan más reconocimiento volverán a recibir más dinero, o sea, será un proceso acumulativo de tal manera que vaya determinando lo que son los centros. La pérdida de derechos del profesorado laboral también se está ya viendo, claro, el profesorado es funcionario y es un personal desde el punto de vista laboral muy bien tratado, ¿no? Tiene sus 14 pagas, trabaja de lunes a viernes, no trabaja ni sábado ni domingo, tiene vacaciones, aunque es verdad que esas vacaciones no son muchas si se compara con las condiciones en las que trabaja, es decir, trabaja con personas, quema mucho el trabajo con los niños, tal, y en algunos sitios con los niños tendría que aguantar, no lo aguanta uno su padre y el maestro tiene que aguantar 40, ¿no? Pero bueno. Es decir, pero después lo laboral sí tiene una buena condición. Si tú te metes en un sindicato no te despiden, si tú haces huelga no te bajan el sueldo, no, ahí no hay represión ninguna. Pero claro, está mal acostumbrado para lo que sería una empresa privada, entonces pues hay que empezar a meterlo por vereda, dándole más poder a los directores, dándole al director el poder de contratar a dedo. Claro, si yo contrato a dedo, amigo, entonces ya no es si yo hago huelga me contrata, si yo estoy afiliado a un sindicato me contrata, no, yo tengo que hacer mucho mérito para que el director me contrate. Y una de las maneras en las que el director me contrate, entre otras cosas, es que sepa que yo no le voy a generar problemas porque yo haga reivindicaciones. Hay que hacer que el profesorado compita entre ellos, porque mientras todos ganen lo mismo es muy fácil unirlo. Si tú dices, voy a bajar un 5%, hacen piña, que no la hacen, pero bueno, deberían de hacer. Hacen piña y defienden esa... Pero claro, si yo establezco niveles entre el profesorado, digo, venga, según tu trabajo te doy un color, y a lo del color rojo van ganando, a lo del color azul 5, y yo digo después, le voy a bajar el sueldo al 5% de lo del color verde, por la huelga, si van, y ya solo del color verde. Ahora le voy a bajar el sueldo del color rojo, y si van, irán solo del color rojo. Así se desestructura la gente y se la divide. Entonces, meter la competitividad en la clase trabajadora siempre para que al final todos pierdan. Todo el mundo lucha por estar mejor, pero están peor que si hubieran luchado todos juntos. Y eso además lo estamos viendo, evidentemente, como está pasando, no solo en la enseñanza, sino en todos los terrenos en los últimos años. Pues más poder para el director, el profesorado interino, que son estos que hacen las sustituciones, posiblemente llegue un momento en que si ya lo pueden contratar, pues también se negocia el sueldo. Si yo tengo un funcionario de carrera que le tengo que pagar 1.500 euros al mes, ¿por qué a un sustituto le voy a pagar lo mismo? Cuando tengo un montón de gente parada, yo simplemente lo puedo llamar y decir, oye, mira, yo tengo una sustitución de un mes ahí en Cabo de Santo Cristo y yo te doy 600 euros. ¿Lo quieres? No, pues espérate que hay 500 personas por detrás y verás cómo si lo quiere. Entonces, ese deterioro de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras en los centros educativos también contribuye a que cuando esto se privatice, pues ya no lo extrañe, porque se están acostumbrando a que lo echen a pelear entre ellos, se están acostumbrando a que el director mande más de la cuenta, todas esas cosas ellos la van viendo como algo habitual. Esto no se puede hacer de un día para otro porque sería un escándalo, esta cosa es progresiva, pero a la velocidad que llevamos, en no más de 15-20 años esto ya está hecho, porque no hay respuesta. Ahora mismo la sociedad no está respondiendo a lo que lo están quitando, es una cosa que tenemos que tener clara. Hoy en día la presión que están sufriendo el estado de bienestar y las clases populares, que son las que necesitan la educación y la sanidad, no están respondiendo. Si yo fuera el gobierno y tuviera que decir, ¿dónde saco más dinero? Yo le volvería a bajar los sueldos a los funcionarios. Porque la primera huelga que hicieron de funcionarios no fue ni el 5%. Entonces, amigo, ahí hay donde quita todavía. Es decir, que no estamos perdiendo, no estamos luchando conforme a lo que nos están diciendo.